San Juan capítulo 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Oremos. Padre amado, gracias te damos en esta hora, Señor eterno. Rogamos en el nombre de Jesús que tú estés moviendo tu mano santa, poderosa y gloriosa, Padre amado, en este día. Lo has hecho hasta aquí, Señor amado, y deseamos que continúes haciéndolo, Padre amado, a través de la meditación de tu palabra, que nos enriquezca los corazones, las vidas, que nos llenes con tu gracia, que nos fortalezcas, que nos bendigas, que nos aclares, Dios mío, nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver la vida, Dios mío, para que podamos sacarle mayor provecho a esta estancia aquí en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Padre amado, y personalmente, Dios mío, en el nombre de Jesús, te doy las gracias de poder transmitirle a mis hermanos lo que tú has puesto en mi corazón en este día, Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre Santo. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Esta figura, esta analogía de la vid verdadera, era muy conocida para el pueblo judío, porque eran gente que cultivaban la tierra y particularmente también tenían en sus terrenos muchos viñedos. Para nosotros aquí en nuestro país tampoco es necesariamente desconocida, porque también en nuestro país se plantan muchos viñedos. ¿Y quién no ha visto alguna vez algún viñedo? Nosotros, la gran mayoría, creo que hemos visto viñedos en nuestro alrededor. Amén. Y hemos por lo menos tenido la visión o hemos tenido, digamos, la oportunidad de ver qué significa un viñedo. En la cosmovisión de Dios, es decir, cómo Dios ha pensado al mundo, nos ha entregado esta analogía para que podamos descubrir cuál es el lugar de cada uno. Y dice aquí en el versículo número 15, dice, yo soy, hablando Jesucristo en primera persona, yo soy la vid verdadera. Cristo es la vid. Amén. Jesús entonces está representado por esa vid, la que lleva vida a las ramas, al fruto. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, porque Él es el que transmite la vida. Dice luego, mi Padre es el labrador. Dios, el creador del universo, es el que ha ideado este plan y es el que lo puso en marcha, y es entonces el labrador, como cuando un labrador pone en marcha un viñedo. Así está Dios trabajando. Dice, nosotros somos los pámpanos, somos las ramas que llevamos entonces el fruto. Y Dios nos ubica allí, hermanos, cada uno en su lugar, para que podamos descubrir cuál es el sitio que nosotros debemos ocupar en la cosmovisión de Dios para sacar provecho lo más posible de nuestra vida. No sea cosa que algunas personas, como algunas personas en este mundo, hermanos, que han tratado de perseguir la cosmovisión según los parámetros de esta tierra o según los parámetros de éxito de este planeta, y llegan al final de sus vidas, muchos de ellos con muchas posesiones, muy enriquecidos, pero desgraciadamente su condición espiritual y familiar es lamentable, y dice, al final de sus vidas, dice, me ocupé tanto en perseguir los estándares de esta vida que me olvidé de seguir las cosas que realmente importan en esta vida, como por ejemplo la vida espiritual, como por ejemplo la vida familiar.
Y esto es lamentable, es desgraciado, porque llegar al final de los días y darse cuenta que corrió una carrera que no lo llevaba a ninguna parte, es frustrante, ¿verdad? Entonces Dios dice, no, acá está la forma de sacarle provecho a la vida. Y no sé a usted, pero a mí me interesa mucho. Amén. A mí me interesa este asunto, cómo puedo sacarle el mejor provecho posible a la vida, cómo puedo descubrir los valores más importantes de la vida, cómo puedo alcanzar los objetivos más valiosos de la vida y no marearme en el transcurso con los aplausos que me puede proporcionar este mundo, donde a veces el mundo proporciona aplausos a ciertos modelos que realmente no son al final de la vida, digamos, importantes. Quizás en algún momento, en algún suceso, en alguna situación son importantes, pero a lo largo de la vida no son importantes. Y aquí entonces Dios establece esta analogía para que nosotros la podamos interpretar y podamos sacarle el mayor provecho posible. Gloria sea el nombre de Jesús. Si usted leyó con atención este pasaje, va a notar que el verbo permanecer se repite por lo menos 7 veces. Permanecer a la vid, permanecer al tronco. Usted sabe que la vid sufre podas durante cierta parte del año, ¿verdad? Después que estiró los frutos, por allá a fines de marzo, principios de abril, después que se cayó la hoja, es necesario podarla para dejarla limpia para el próximo año. Para que estén en buenas condiciones para el próximo año. Pero esas ramas que han permanecido tienen que permanecer para poder estar allí fuertes y vigentes para el próximo año, que vuelvan a salir nuevas ramas y van a dar buenos frutos. Entonces la palabra permanecer aquí, hermanos, es muy importante. Es relevante para esta cosmovisión que Dios quiere ofrecernos. Permanecer apegado a la vida en este asunto es permanecer apegado a Cristo, que es el que nos da la vida, es muy, pero muy importante. Amén. La comunión con nuestro Señor es muy, pero muy importante. Ahora, nosotros decimos, ¿cuándo le damos comienzo a nuestra comunión con Dios? Bueno, seguramente todos le dimos comienzo a nuestra comunión con Dios, con Cristo, cuando nosotros vinimos al Señor y entregamos nuestro corazón a Dios. Amén. Le pedimos perdón por nuestros pecados y Dios dice, nos abrazó con su amor glorioso y nos dio vida. ¿Quién dice amén? ¿A quién Dios le dio vida? Amén. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? El Señor, hermano, nos perdonó con todas nuestras, como cantamos recién y decíamos, con todas nuestras cosas y nos dio vida, nos dio una oportunidad de sacarle provecho a nuestra vida. Nos posicionó en un lugar ejemplar, nos puso en una posición ejemplar, una posición libre de culpa, una posición libre de errores, no porque nosotros hayamos pagado por ellos, sino porque Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario. Amén. Hace 2000 años atrás, Jesús fue sacrificado en la cruz del Calvario para que el mundo tuviera la oportunidad de recibir perdón, porque el ser humano no tenía capacidad para redimirse a sí mismo. El ser humano no tiene capacidad para encontrar, hermanos, esa rendición que todos nosotros necesitamos, donde venir a un lugar y recibir perdón. Solamente Cristo nos dio esta posición. Amén. En aquel momento, en aquel día, cuando un inocente fue entregado y sacrificado en la cruz, llamado Jesucristo, y ofreció su vida allí por todos nosotros, hoy día podemos tener, a través del arrepentimiento y la aceptación de Cristo como nuestro Salvador, una posición en el reino de los cielos. San Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la capacidad de ser hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Algunos piensan, pero ¿cómo antes no éramos hijos de Dios? ¿Qué éramos entonces antes? Antes éramos creación de Dios, criatura de Dios. Para hasta no restablecer esa comunión con Cristo, no podíamos pertenecer a la familia de Dios.
Por eso Cristo hizo ese sacrificio tan importante, para que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, cuando reaccionáramos, pudiéramos tener la oportunidad de pertenecer a la familia de Dios. ¿Cómo se hace? Pues recibiendo a Cristo. Amén. Pidiendo perdón. Y entonces Cristo nos pone en esa posición gloriosa. Y esta posición, hermanos, hay que mantenerla a lo largo de toda nuestra vida. Tenemos que permanecer en comunión con Cristo. Tenemos que permanecer en comunión con el Señor. Tenemos que permanecer en comunión con el Señor Jesucristo. Y nosotros, aquellos que tenemos ya algún tiempo en el Señor, sabemos cómo se hace para permanecer en Dios. Hay ciertos ejercicios importantísimos en la vida de todo cristiano que es necesario llevar adelante para pertenecer al Señor. En primer lugar, hermanos, tenemos que orar a Dios. Amén. Tener lo que se llama una vida devocional con el Señor. Dios no es una entidad, hermanos, inalcanzable. Dios, hermano, es un ser que está a nuestro lado. La Biblia dice, hermano, que Dios establece a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestro cuerpo como su casa, su habitación. Él viene a morar en nuestra vida, Él viene a morar en nuestro ser y nos acompaña en el peregrinaje de esta vida. Es decir, hermano, que entonces yo tengo el privilegio de que en mi presencia o en mi ser está también la presencia de Dios en mi vida. Y si tengo a alguien a este grado de amistad, hermanos, tengo que tener una comunión con Él. Amén. Tengo que tener una comunión con Él. ¿Cómo lo hago? Pues estudiando la palabra del Señor, leyendo la palabra de Dios. Y fíjense, hermanos, que esta comunión, hermanos, también se acrecenta cuando yo medito en su presencia a través de la oración. Algunos dicen, pero pastor, ya esto me lo sé de memoria. Pero no es malo, hermano, a veces recordarlo. No está de más a veces recordarlo. Porque a veces, hermanos, en nuestro andar cotidiano, a veces los días pasan con tanta velocidad que no nos dio el tiempo para recordarnos a nosotros mismos que tenemos que tener un tiempo de oración, de comunión con Dios. Hay hermanos que me han confesado con mucho dolor diciendo, hermano, ¿sabe qué? Con mi trabajo, con mis ocupaciones, con el ir y venir, se me pasó el día, hermanos, y no tuve tiempo para orar. Y hermanos, esto es muy cierto. Si usted no hace el tiempo se va a volar. Si usted no se hace el espacio a sí mismo, el tiempo, hermanos, se le va a desaparecer, se le va a escurrir como agua entre los dedos. Por eso es muy importante que para mantener esa comunión y permanecer en el Señor, debe de hacerse el tiempo de estar en comunión con Dios. Porque déjeme decirle, hermano, ¿a quién no le gusta pasar un buen tiempo con sus padres? O con un hermano. O con un buen amigo. ¿Cuántos tienen amigos acá? A ver. ¿Cuántos lo ven en la vida? ¿Una vez cada 45 años? ¿Cuándo lo ven? O buscan un plan o elaboran alguna idea para encontrarse en la semana. A encontrarse al final del día. Y tener un tiempo para conversar, a veces, hermanos, conversar de tonterías, pero el hecho es estar juntos un momento compartiendo. ¿Y qué le digo, hermanos, de los esposos? ¿A quién no le gusta pasar tiempo juntos? ¿A quién no le gusta? Es importante pasar tiempo juntos. Entonces, esta retroalimentación de afecto, hermanos, que hay a veces con nuestros amigos, con nuestros progenitores, con nuestros hermanos, con nuestras personas queridas, hermanos, se proporciona en ese afecto personal que nosotros mismos recibimos cuando lo estamos dando. Déjeme decirle, hermanos, si nosotros nos consideramos hijos del Señor, amigos del Señor, necesitamos estar juntos con el Señor. Necesitamos estar en comunión, permanecer en comunión con el Señor. La comunión es muy importante. Comunión significa estar allí, hermanos, juntos. Y es muy importante.
Hay que hacerse el espacio porque el tiempo se vuela, porque hay muchas oportunidades para hacer cosas, porque a veces no tenemos el tiempo que quisiéramos. Y hermanos, cuando lo tenemos hay que aprovecharlo. Por eso es muy bueno a veces generar hábitos. Los hábitos no son malos, los hábitos nos ayudan. Es cuando programamos nuestra vida, hermano, de cierta manera, donde ya generó en nosotros un hábito y entonces sabemos que en determinado momento, en determinada circunstancia, en determinado día, en determinada hora, allí tengo un hábito que sigo. Este puede ser un hábito de orar y estar en comunión con el Señor. Amén. Estar en comunión con el Señor. Sí, estamos hablando del hábito de generar un hábito de comunión con Dios. No me quiero ir del tema. ¿Están entendiendo eso, no? No me asusten, capaz que estoy... No, sí, el hábito del cura, que es muy largo, pero ese no es. Este es el hábito generado para estar en comunión con el Señor. Ese espacio de tiempo que yo planifico en mi vida. Amén, diariamente o cada 2 días, pero lo planifico, lo tengo establecido. Generé la repetitividad necesaria para que se genere como un hábito y entonces guardo ese tiempo para estar en comunión con Dios. Eso es importante. Eso es importante. Es algo que debemos cultivar. Amén. Y aunque sea algo, hermanos, que ya sabemos, pero he notado que a veces hay muchos que ya saben, pero de todas formas, hermanos, no logran generar ese hábito, esa comunión con Dios. Estar con el Señor como si estuvieran con un amigo. Amén. Estar con el Señor como si estuvieran con un ser querido. A veces, hermanos, esto es tan lamentable que hay personas que hacen ese tiempo de comunión como algo despreocupado. O algo, hermanos, a veces que no le dan calidad. Porque fíjese, cuando nosotros nos reunimos con nuestros amigos o nuestros padres o nuestros amigos, queremos estar. Nos gustan estar. Ni siquiera miramos el reloj cuando estamos con ellos. Porque disfrutamos la compañía. Pero algunos han cultivado la oración o la comunión con el Señor como una carga. Y entonces cuando llegan, le dejan un telegrama al Señor y se van. Le dejan una nota escrita, vio como a veces nos dejan los hijos, ¿no? Usted los busca por todos lados, no está en ningún lado y por allí encuentra una nota que dice, fui a tal lado. Algunos lo hacemos así en el tema de la oración, dejamos una nota, porque es algo muy despreocupado, muy pequeño en el tiempo. Hermanos, no hay nada mejor que permanecer y estar con el Señor. No hay nada mejor, hermanos, que cultivar una relación personal con Cristo. Amén. Usted verá, hermanos, cómo podrá sacarle el mayor provecho a esta vida cuando estamos en comunión con el Señor. Cuando estamos en comunión con Dios. Y sabe, hermanos, que cuando estamos en esa relación de comunión con Dios, hermanos, experimentamos que Dios cuida de nosotros, que Dios nos protege, que Dios nos guarda, que Dios, hermanos, está bendiciendo nuestra vida en forma constante. Y a veces nosotros no tomamos en cuenta de cuántas formas o de cuánta manera el Señor nos bendice, pero por ahí podemos sentir si Dios nos ha bendecido, Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido, Dios nos ha cuidado. Y a veces, hermanos, en ese plan nos damos cuenta que Dios ha guardado y bendecido nuestra vida. Entonces, cuando estamos en comunión y tenemos esta capacidad reflexiva de considerar cuánto Dios nos ha bendecido, hermanos, para estar en comunión tenemos que hacer algo más. Y es venir a agradecerle a la casa del Señor lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando llegamos aquí a este lugar, hermanos, debemos llegarnos promotivados, debemos llegar, hermanos, proactivos para adorar y glorificar el nombre del Señor, porque aquí vengo a expresar en forma de comunión con mis hermanos el agradecimiento al Señor por lo que Él ha hecho y ha bendecido mi vida. ¿O acaso los que estamos aquí presentes, hay alguna persona que no tenga algo que agradecerle al Señor? ¿Cuántos ahora, si yo preguntara, cuántos tienen algo para agradecer al Señor?
Hermanos, el 99,9% dijo amén. El 1% ese que faltó, el 0,1, es porque estaba dormido, pero ya se va a despertar. Todos tenemos algo que agradecer al Señor. Amén. Entonces, cuando yo me siento agradecido, yo quiero hacer cosas por el otro. Porque estoy agradecido. Estoy agradecido que Él me cuida. Estoy agradecido que Él me da oportunidades. Estoy agradecido porque Él me abre puertas y me cierra algunas que me llevarían para un lugar equivocado. Esa guía que Dios me proporciona en la vida me trae provecho, me trae bendición. Me hace ver las cosas que son importantes en la vida. Entonces yo estoy ansioso esperando el día domingo para juntarme con los amigos y hermanos en la fe para adorar el nombre del Señor. Para darle agradecimiento a Dios. Para clamar al Dios vivo. Porque Dios está bendiciendo nuestra vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Número 2. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo número 10, hablando de permanecer. Versículo número 10 del mismo capítulo 15, ¿verdad? Un poquito más adelante lo que leímos, dice: si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en mi amor, dice Jesús. El amor, hermanos, es algo a veces difícil de describir. Andaba por ahí una reflexión en el Facebook, cuando lo diga a ustedes, algunos lo van a recordar, que dice: si estás enamorado, no te cases. Porque algunos hermanos asocian el enamoramiento instantáneo que se produce con el amor, porque el amor tiene que durar toda la vida. Y para que dure toda la vida, uno tiene que pensar en otras cosas más que el feeling que encontraron en ese momento. Pasando esto, hermanos, en nuestra relación con Dios, no hay nadie que pueda expresar mejor el amor que el Dios de los cielos. De hecho, dice la Biblia, hermanos, que no hay nadie que pueda dar mayor amor que aquel que dio su vida por su amigo. Amén. Entonces el Señor elevó aquí, hermanos, la apuesta y dijo: no hay mayor amor aquel que pueda dar su vida por todo el mundo. Entonces, si queremos reconocer y conocer el amor, tenemos que entonces volcarnos a las enseñanzas de Cristo. Y por eso Jesús dice: debes permanecer en mi amor. Entonces debemos conocer este amor. Este amor ágape, como se describe aquí en las Escrituras. Este amor desinteresado. Este amor, hermanos, que lo da todo. Este amor que nada espera, siempre está dando. Para el ser humano, hermanos, este amor prácticamente es desconocido. Hablando en términos generales, ¿verdad? Porque es incondicional, claro. Ahora, ¿quién ama incondicionalmente aquí? En el mundo, hermanos, es muy difícil encontrar el amor incondicional. Siempre yo quiero algo a cambio. Y si no, vea, hermanos, cuando, por ejemplo, usted se olvida del cumpleaños de alguien. ¿Cuántos reclaman por su cumpleaños? Y va y se lo reclama a aquel. Algunos me dicen que no, pero yo voy a hacer esta cuestión. Algunos se lo reclaman a aquel que le dio el regalo. Pero acordate que yo el cumpleaños pasado te di un buen regalo. Claro, acá nadie lo hace. Pero por ahí, hipotéticamente, si alguien lo hiciera, ese es el amor natural del ser humano. El amor que quiere siempre algo a cambio. Pero el amor de Cristo es el amor incondicional. Y si usted ve las características del amor de Dios en 1 Corintios 13, va a notar allí, hermanos, que su cabeza
le va a costar procesar las características de este amor. Y va a encontrar, hermanos, muchas características donde están en cierta manera en oposición a veces en su propia filosofía de vida. Pero está describiendo el amor de Dios. Y dice aquí la Escritura en el capítulo 15 de San Juan que nosotros debemos procurar practicar el amor de Dios. Y una vez que practicamos el amor de Dios, debemos permanecer en el amor del Señor. Pero tengo dificultades porque me hicieron algo doloroso. Me hicieron algo que me dolió en el interior. Y lo estoy procesando, pero si me da la oportunidad, le voy a corresponder igual. Nadie hace eso, ¿no? Nadie hace eso, ¿verdad? Aquí todo el mundo permanece en el amor del Señor. Todo el mundo permanece en ese amor, ¿verdad? Pero a veces tenemos esa lucha interna, hermanos, esa lucha que está en nuestras entrañas. Que el dolor a veces que nos hicieron sentir genera en nosotros un espíritu revanchista hacia el otro. Y entonces a veces esa práctica no es reprimida y entonces lo que estamos haciendo es alejándonos del amor espiritual, del amor de Dios. Claro, es un modelo alto el que tenemos que perseguir, pero allí está como señal para que nosotros procuremos alcanzarlo, ese modelo. Amén. Por eso el Señor dice aquí en su palabra, debes permanecer en mi amor. Amén. Debes permanecer en mi amor. Ahora, claro, nosotros tenemos que limpiarnos de muchas cosas en la vida. ¿Sabe eso, no? Porque todos nosotros vinimos de una escuela. Y a veces utilizamos el lenguaje de esta escuela que dice, bueno, mi padre me enseñó así, el abuelo le enseñó a mi padre así, el tatarabuelo le enseñó a mi abuelo y mi abuelo le enseñó a mi padre así, y él me enseñó de esta manera. Y aquí estoy, haciendo las cosas al revés, pero como esto es un tema generacional, no lo voy a interrumpir. Está bien a veces, hermanos, que esto lo piense un ancianito de 80 y pico de años, pero si estamos hablando de gente de mediana edad, estamos hablando de personas que a veces son todavía jóvenes, que están disponiendo en su corazón el decir, no voy a cambiar el modelo que he recibido de mis padres, aunque esto sea incorrecto. Hermanos, se está perdiendo una gran bendición en la vida. Porque lo que tenemos que hacer es justamente lo opuesto. Si recibimos una mala enseñanza y lo descubrimos, debemos procurar seguir la mejor enseñanza. Porque déjeme decirle que permanecer en el amor de Dios, el único beneficiado en esto es uno mismo. Yo soy el beneficiado si hago las cosas bien. A veces el camino es más largo para recorrer. A veces me lleva más distancia. A veces me tengo que pelear conmigo mismo. A veces tengo que reflexionar más de lo acostumbrado. Pero le digo que una vez que yo estoy cambiando y transformando mi vida según ese modelo glorioso que Cristo me ha planeado, en un día seré extremadamente bendecido. ¿Y qué decirle, hermano, que cuando lleguemos al final de nuestros días y miremos hacia atrás y decir realmente, he hecho o estoy haciendo lo mejor posible? Amén. Que podamos llegar al final y decir, he hecho lo mejor posible. Ahora, ¿cómo transitamos por esta escuela? Porque nadie nació sabiendo, ¿cierto? Nadie nació sabiendo. ¿Cómo transito por esta escuela? Bueno, la Biblia me enseña, en el versículo número 3, ahora retrocedemos un poquito, en el versículo número 3, donde dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús le está hablando a los discípulos y le está diciendo que ellos están limpios porque obedecieron la palabra que Él mismo le habló. ¿Cuál es la palabra que hemos nosotros recibido? ¿Cuál es? La Biblia, las Sagradas Escrituras. Así que dice aquí la Escritura, hermanos, que la palabra de Dios, que es la Biblia, es el agente de limpieza
que nosotros tenemos para mejorar nuestra condición de vida. El agente de limpieza. Ahora, fíjense, hermanos, aquí viene un poco la historia de por qué algunos de nosotros a veces estamos un poco sucios de más. Y algunos me miran con cara así, pastor, ¿cómo va a decir que yo me baño todos los días? Me cambio de ropa por lo menos una vez al día. Ese tema no está aquí en exposición, el tema de la limpieza exterior no está aquí en exposición. Lo que está aquí, hermanos, es la limpieza del alma. Lo que nos hace a nosotros como personas. El ser que está aquí, la madera con la cual nosotros somos hechos. ¿Y quién es el que puede limpiar esa vida interior? Y dice aquí la Escritura, hermanos, que el agente de limpieza de nuestra vida interior es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Entonces esto me hace pensar, hermanos, que en ningún momento nosotros podemos desestimar el no estar en contacto pleno con la palabra de Dios. Y cuando me estoy diciendo, hermanos, estar en contacto pleno con la palabra de Dios es más allá todavía de la lectura que yo pueda hacer diaria de la palabra de Dios. Estoy hablando, hermanos, muchas veces de tener que leer algo que me complemente la lectura en el sentido de algún comentario que me haga una explicación de lo que yo quiero o estoy leyendo aquí en la palabra del Señor. Buscar lo que no entiendo para que lo pueda entender. Porque todo lo que está aquí en la palabra de Dios, hermanos, es posible ser entendido. Aunque el apóstol Pedro solía decir que hay algunas cosas difíciles de entender. Pero dice que, hermanos, aquel que nos ha traído la palabra, que es el Espíritu Santo, hermanos, Él nos puede enseñar. Él nos puede hablar, Él nos puede adoctrinar a través de la palabra del Señor. Y cuando nosotros, hermanos, estamos descubriendo este mundo espiritual de enseñanza, este mundo que nos dice cómo nosotros debemos proceder en nuestra vida y vamos corrigiendo nuestras acciones erróneas y equivocadas en la vida, es entonces lo que nos hace y nos dice que nosotros podemos ir mejorando como personas. Amén. Mucho más allá, hermanos, de la escuela que hayamos recibido en nuestra vida. La educación que hayamos recibido a veces en nuestro entorno, en nuestra familia. Y hermanos, eso dejará de ser una excusa en nuestra vida para que pensemos que Dios puede darnos una mejor oportunidad cuando nosotros reflexionamos con respecto a nuestra conducta y la mejoramos en relación a los demás. Por eso la Biblia, hermanos, es un agente poderoso de limpieza. Amén. La vid, hermanos, si no se limpia a tiempo, volviendo a la analogía de la vid, si no se limpia a tiempo, al año siguiente la productividad, hermano, estará dañada. Porque el exceso de ramas a veces no se transmite, hermanos, en la cantidad de frutos que produce, sino que las ramas tienen que ser poderosas, tienen que salir con energía, tienen que salir con el potencial necesario para que estén luego cargadas de fruto. Entonces la limpieza, hermanos, se transforma en una cosa importante en nuestras vidas. Que estamos en comunión con el Señor, que queremos dar lo mejor en esta tierra. En esa relación tenemos que mantenernos, hermanos, tan apegados donde podamos nosotros no solamente estar en esa relación personal con el Señor, sino también recibir la limpieza que todos nosotros necesitamos en la vida. Amén. Porque algunos necesitan mejorar su carácter, otros necesitan mejorar sus costumbres, otros necesitan mejorar su vocabulario, otros necesitan mejorar su apariencia, otros necesitan mejorar sus relaciones con los demás. Todos, hermanos, si entramos en esta cuestión de pensar, tenemos muchas cosas en las cuales el Señor puede ayudarnos a mejorar y a cambiar nuestra vida para mejorar para la gracia y la obra de nuestro Señor Todopoderoso. Amén. Así que este verbo que aparece aquí, permanecer, 7 veces en este pasaje, es lo que nosotros debemos de pensar seriamente. Tenemos que permanecer en el Señor. Tenemos que estar apegados a Cristo.
Tenemos que mantener esa relación con el Dios Todopoderoso. Cuando Dios, hermanos, está pensando entonces en esta forma de ver la vida, ¿acaso está pensando en sí mismo, en lograr sus propios objetivos? ¿O será que al llevar a cabo este plan, Dios persigue el transmitir su amor hacia nosotros para que le podamos sacar mayor provecho a la vida? ¿Qué será lo que persigue Dios entonces según esta forma de ver? ¿En alcanzar su propio objetivo? No, Dios es un Dios que quiere hacer su objetivo y hacer sus cosas y bueno, no está pensando en nada más. ¿O acaso Dios es alguien que mira al ser humano y lo contempla y dice, esta persona puede ser mejor? Esta persona puede bendecir a muchos más. Esta persona puede ayudar a muchas personas más. Esta persona puede ser alguien que se puede multiplicar en la vida. ¿Acaso si conociera mi amor y conociera mi plan, pudiera transformarse en alguien que salvara a muchos más? Dios está pensando en cómo bendecirnos y cómo llenarnos de gracia y de poder. Por eso dice, hermanos, en el capítulo 7 y en el versículo 7 y en el versículo 11, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿En quién está pensando el Señor? ¿En quién será que piensa el Señor? Estas cosas, dice el versículo 11, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿En quién estará pensando el Señor? ¿Estará pensando en Él o estará pensando en nosotros? Vamos a ponernos de pie en esta hora en el nombre de Jesús.